Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Usted que está ahí en su casa, le invito para que también se conecte con nosotros en la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 29. Vamos a leer desde el verso número 2 hasta el verso número 5, de 2 al 5 de Éxodo capítulo, Deuteronomio, hermanos, es Deuteronomio capítulo 29, desde el verso número 2 al verso número 5. Deuteronomio capítulo 29, verso 2 en adelante, dice de la siguiente manera: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. A Faraón y a todos sus siervos, a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Que en esta mañana el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos regale su dirección. Aleluya. Maravilloso y eterno Dios, en este día le doy gracias por concedernos la bendición. Estamos delante de su presencia, Señor, dispuestos para oír tu voz, tu palabra. Enséñanos, oh Dios, que no sea, Señor, palabra humana, sino palabra suya. Esa palabra que edifica, que nos instruye, que nos forma, que nos hace sabios y entendidos. Háblanos a todos en esta mañana. Lo rogamos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, estimados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Cuán privilegio tenemos nosotros al estar en la presencia de Dios, al compartir todas las bendiciones que nosotros tenemos en Dios. Nosotros debemos ser conscientes de que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe que Israel había vivido una experiencia bonita con el Dios de la Biblia, con el Dios verdadero? En el pasado, él había recibido promesas por sus padres, Abraham, Isaac y ahora Jacob. Dios había bendecido, Dios había dado grandes promesas a estos grandes hombres de Dios. Y de esa descendencia de Jacob nace la nación de Israel. Y usted sabe que nosotros como seres humanos tenemos muchas debilidades, falencias, muchos altibajos en la vida. Y eso es como muy normal porque somos humanos, porque somos personas que nos cansamos, somos limitados. Tenemos momentos duros, pero también hay momentos gloriosos. Israel no era la excepción, era el pueblo escogido de Dios. Pero hay momentos cuando ellos vieron la gloria de Dios, ellos experimentaron, como dice aquí el texto, grandes maravillas, grandes señales. Así como vinieron grandes pruebas, también vinieron grandes victorias. Nosotros muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos en la abundancia, cuando tenemos las grandes victorias y todo queremos en grande de parte de Dios. Pero también es necesario pasar las grandes pruebas, las grandes dificultades en la vida. Y Moisés les está aquí en un pacto que está haciendo Dios con la nación de Israel en Moab. Es decir, ya están ingresando a la tierra prometida y ahí Dios hace un pacto
con ellos. Y en este pacto Dios les recuerda por medio de Moisés diciendo, acuérdense cómo vivieron en el pasado, cómo estaban en la esclavitud, cómo vivían antes de que fueran rescatados por el poder de Dios. Entonces Dios les trae a la memoria muchas veces esos momentos en la vida para que uno recuerde la diferencia, cómo era antes y cómo somos ahora. Hay personas que no distinguen diferencia. Hay personas que piensan que lo que pasó anteriormente ahora es lo mismo. ¿Y sabe por qué no hayan diferencia? Es porque no se han encontrado con el Señor. No han visto la diferencia en su vida. Quizá los años fueron cambiando, fueron pasando, ahora ya estamos en otra edad, pero los tiempos siguen siendo difíciles. La gente dice, la crisis cada vez nos agobia más, nos azota más y como que vamos viendo los tiempos peores cada vez. Pero cuando Dios nos recuerda en su palabra los tiempos pasados a los tiempos que ahora estamos viviendo, son tiempos más gloriosos. No era lo mismo que Israel estuviera en la esclavitud, ahora están en una tierra productiva, en una tierra donde ellos no sembraron una sola semilla. Una edificación hermosa, una edificación muy grande, muy avanzada en tecnología para aquel entonces, pero ellos nunca cogieron una piedra para edificar ni siquiera un aposento. Dios les había dado todo a pedir de boca. Así como sufrieron mucho, ahora están viviendo en la abundancia, en la bendición del Señor. Por eso, hermanos, es bueno recordar en estos momentos de dónde nos sacó el Señor. Mire, cuando Dios mira en nosotros que uno va como la senda de justo, como la senda del justo que va de aumento en aumento hasta que el día esclarezca, hasta que el día es perfecto, así es la vida del cristiano, la vida de aquel que teme a Dios. Va de prosperidad en prosperidad, a pesar de que vienen momentos duros, pero más son las victorias, más son los triunfos que tenemos en Dios que las derrotas, que los fracasos y que las grandes cosas difíciles que se vinieron. Porque por medio de ellas pudimos ver la gloria de Dios. Pudimos experimentar cuán grande es nuestro Dios, cómo Dios nos sacó de ese lugar, cómo Dios nos levantó si estábamos caídos, cómo Dios nos prosperó si estábamos en la miseria, cómo Dios ha ido evolucionando la bendición en nosotros. ¿Para qué Dios permite todo? Dios permite todo eso es para que usted y yo veamos, reconozcamos y tengamos siempre en mente que a este Dios no hay que olvidarse nunca de él. Hay gente que se ha olvidado tanto de Dios. Y mire, Israel le pasó eso. Y entonces, por eso es que el Señor los pasó por muchos dolores. Porque había dureza de corazón. Porque había un corazón que no entendía la grandeza de Dios en sus vidas. Entonces, mire, Moisés les está diciendo, los llamó, los reunió en aquel día para decirles, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. Dense cuenta, ¿qué es lo que hizo nuestro Dios con nosotros? ¿Cómo hizo a Faraón? ¿Cómo los destruyó a sus siervos? E incluso a toda la tierra de Egipto pereció en aquel entonces. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y grandes maravillas, porque lo que hace nuestro Dios es algo grande, es algo extraordinario que nadie en este mundo puede hacer. Eso es lo que ha hecho nuestro Dios para con Israel. Pero hasta hoy está diciendo Moisés a Israel, hasta el día de hoy Jehová no nos ha dado
corazón para entender. Parece ser que el Señor ha cegado el entendimiento. Parece ser que el Señor no les ha dado la oportunidad de reconocer lo que Él ha hecho en la vida del pueblo de Israel en el pasado. Porque a pesar de que estaban en una tierra productiva, estaban en un mejor estilo de vida, pero se habían olvidado de Dios, lo habían sacado de su mente, de su corazón. Ya no había quien adore a Dios, ya no había quien le sirva como Él se lo merece. Ya de a poco se fueron contagiando con la idolatría y comenzaron a mirar a otros dioses. Aquel que los sacó de ese lugar ahora había sido olvidado. Qué triste, qué dolor tan grande que sentiría el Señor, que ese pueblo que vio sus maravillas, que ese pueblo que vio la grandeza y el poder de Dios, ahora lo ha olvidado al Señor. Y Moisés está recordándoles esto. Dios ha dado corazón, no les ha dado corazón para entender. Y sus ojos ya no ven como antes. Sus oídos ya no oyen como antes. Ya el Señor ha quitado esa visión, ya ha quitado esa audición de sus oídos. ¿Y saben por qué el Señor había hecho eso? Porque se habían olvidado de Él. Qué bueno es que uno reconozca lo que Dios ha hecho en nosotros. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos, por Él es todo por Él. Nada es por nosotros. Y si nos vamos a lo material, Moisés les está recordando. Dice, yo os he traído por el desierto 40 años. Y durante ese tiempo vuestros vestidos no se han envejecido. Dígame, ¿qué vestimenta? ¿Qué vestimenta no se envejece? ¿Qué vestimenta no perece en 40 años? Por más que usted no la use, esa vestimenta tiende a deteriorarse. Pero cuando estos hombres de Dios, este pueblo, esta nación había sido tomada, había sido revestida del Señor, ni aún sus vestidos pudieron envejecerse, porque estaban guiadas por el poder del Señor. El Dios de la gloria estaba pendiente de ellos. Que no les falte vestimenta. El calzado de sus pies tampoco se habían envejecido, porque estaban guiados por el Dios Todopoderoso. Hermano, ¿usted no cree que el Señor está pendiente de sus necesidades? ¿Usted no cree que el Dios de los cielos lo puede ayudar, lo puede asistir? Mire, el Señor Jesucristo, hablando de esto, ¿sabe lo que dijo en Mateo capítulo 6? Estas fueron las palabras del Señor. San Mateo capítulo 6, el verso 25, dijo el Señor esto. Vea, por tanto os digo, ¿qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Dijo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, ¿por qué correr? ¿Qué afán hay en la vida? Si lo más importante en nosotros es la presencia de Dios. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué más dijo el Señor? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dijo el Señor. Quiere decir que el Señor está pendiente de su cuerpo. El Señor está pendiente que usted necesita en la vida comer, beber, alimentarse, vestirse y todo lo que le rodea, todo lo que le hace falta. Él sabe muy bien que usted necesita de eso. Por eso el Señor dice, ¿por qué os afanáis por ello? Y pone el ejemplo, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran,
Ellas necesitan de la semilla, ellas necesitan del fruto que produce la tierra. Ellas necesitan de la naturaleza. Pero dice aquí textualmente que las aves del cielo no siembran ni ciegan. Es decir, no siembran ni cosechan, ni tampoco recogen en granero, es decir, no almacenan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es Dios quien alimenta a la población mundial. Es Dios quien está pendiente de nosotros. Nosotros en esta vida somos pasajeros. En esta tierra somos transitorios. Hoy estamos, mañana ya no podemos estar, pero el Señor permanece para siempre. Y cuando el Señor, que es el dueño de todo cuanto existe, es el dueño de mi vida, es el dueño de su vida, Él conoce su situación, Él le puede ayudar. A Israel no lo dejó en el pasado. Caminaron 40 años por el desierto. Dígame, ¿qué comodidades hay en un desierto? A veces la gente transita por el desierto de esta vida, donde mira a un lado no encuentra nada, mira al otro lado no encuentra nada. Si mira lo que dejó atrás, más bien lo que trae en memoria lo que fue. Y cuando se proyecta a mirar hacia el frente, no tiene futuro, no tiene un propósito, no tiene un objetivo, porque su visión está cegada. Porque no considera que hay que poner la mirada en el Señor. La mirada tiene que estar puesta en el Señor. Este camino, esta vida en Dios, se la camina con la mirada en el cielo, en aquel que habita la eternidad, en aquel que tiene el control de todo cuanto existe aquí en la tierra. Nuestro Dios es el dueño. Y si Él es el dueño y usted se constituye un hijo, una hija de Él, pues nada le faltará. Por eso dijo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, porque todo lo hace el Señor por amor a su nombre, no por amor a nosotros, porque nosotros no nos merecemos, pero por amor a su nombre, Él bendice al bueno y al malo. Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, porque Él es el dueño y Él tiene mucha provisión para bendecirnos. Por eso bastaría recordar cómo era nuestra vida en el pasado, cómo vivíamos sin Dios, sin esperanza. Cualquier situación que se manifestaba en la naturaleza teníamos miedo y no sabíamos a dónde correr, a dónde acudir, porque nos asustaba un terremoto, porque nos asustaba la escasez, nos asustaba la enfermedad y no sabíamos a dónde acudir. Pero ahora que vivimos para el Señor, ahora que somos sus hijos, no hay por qué temer. A Israel le demostró que aún su vestimenta, que aún el calzado de sus pies están en las manos de Dios. Es que Él tiene el control de todo. Él sabe cómo nos bendice. Él sabe que nosotros tenemos esas necesidades. Entonces, no debemos olvidarnos de Él. Un día al Señor le preguntaron, hablando de esto, pero antes veamos lo que le dijo el Señor al profeta Isaías. Para los tiempos de Isaías, Israel se había olvidado completamente de Dios, pues habían entrado en la apostasía muchas veces. Y ahora
el Señor está mirando sobre la tierra y encuentra a un hombre. Dios le habla a este hombre, al profeta Isaías, por medio de una visión. En el capítulo 6 de Isaías usted encuentra cómo Dios lo llama al profeta. Porque Dios tiene misericordia de ese pueblo contumaz, de ese pueblo rebelde, de ese pueblo que se ha ido tras la idolatría, que se ha prostituido tras la religión. Ahora el Señor tiene misericordia y se provee de un hombre, del profeta Isaías. En el capítulo 6 usted encuentra el llamamiento de Isaías. Pero ¿para qué los llamaría el Señor? Dice el profeta contando su experiencia en Dios. Después que el Señor lo llama, le dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Y le dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprenderéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios había dicho a Israel que lo iba a cegar, que le iba a tapar la audición. Dios le dice a Israel que ya no iban a comprender. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Completamente se habían olvidado de Dios. Y ya no había quien busque a Dios. Ya no había quien entienda sus propósitos. Ya no había visión en sus ojos, ni en su mente, ni en su corazón. No había quien entienda a Dios. Todos se habían apartado y alejado de Dios. Y Dios llama al profeta Isaías para decirle, por medio de ti, tú vas a ser el vocero de Dios. Tú vas a ser quien les lleve el mensaje. Y ellos no te van a oír. Ellos van a endurecer su corazón. Ellos van a cerrar sus ojos y van a taparse sus oídos porque no querrán escucharte, no querrán distinguir tu voz. Aleluya, parece increíble, pero eso le pasó a Israel en el pasado. Cuando Jesucristo viene a este mundo, Él encuentra de la misma naturaleza, en la misma condición está el mundo entero, aún el mismo Israel. Y cuando el Señor los comienza a llamar a los primeros hombres, Dios tiene que hacer algo especial en ellos. ¿Qué hizo el Señor con los israelitas? Recuerde, el Señor cuando viene a este mundo llama a unos hombres. San Mateo, el capítulo número 13. Dios está hablando aquí con aquellos hombres que Él los había llamado. Y cuando el Señor comienza a dirigirse a ellos, a hablar con ellos, a conversar con ellos, ellos no entendían. Ellos no comprendían los tiempos que estaban viviendo, no comprendían la situación que estaban pasando, mucho menos comprendían quién era Jesucristo. Entonces Él comienza a hablarles a ellos por parábolas, por demostraciones, por ilustraciones, para ver si de esa manera comprenden. Y dice a partir del verso 10, entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué les hablas por parábolas? Es decir, Él se dirige a un pueblo en esta dimensión
les enseñaba, hablaba con ellos por parábolas. Jesucristo le responde, le dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Es decir, todo lo misterioso que hay en el reino de los cielos, se los he traído y se los he explicado a vosotros. Ustedes ahora me entienden. Antes no comprendían. Antes no entendían, antes no tenían discernimiento, mas ahora que yo he venido, ahora ustedes ya comprenden. Y la pregunta de ellos era, ¿por qué al resto de gente les hablas por parábolas y por qué a nosotros nos hablas en otra dimensión? Esa fue la pregunta que le hicieron. Entonces Jesús les dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué el Señor hace aquí esta separación? Es porque había una dureza de corazón. Es porque había un desentendimiento en su vida. Jesucristo llegó ahí para conversar con ellos, para rescatarlos de la vana manera de vivir, y ellos le dieron la espalda. Pero hubieron un grupo selecto, un minoritario grupo que le atendió al llamado de Dios, que escuchó su voz, que atendió a la voz de Jesús, y ellos, dejándolo todo, comenzaron a seguirle al Señor. Qué bueno es que usted tuviera ese entendimiento en esta mañana y pudiera comprender qué es lo que realmente Dios quiere con su vida. A ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El verso 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Es decir, están viendo al mismo maestro, al dueño de la creación, y no quieren creer. Jesucristo les dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, y ellos no fueron capaces de creerle. Si el mismo que dijo que iba a venir a decirles personalmente a ellos, les está hablando, les está explicando, les está diciendo y no le entendieron. Entonces, ¿sabe qué es lo que hizo el Señor? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, es decir, lo están viendo el mismo Señor, pero a la vez no lo ven. Y oyendo, no lo oyen, ni le entienden. Eso le pasa al mundo religioso. ¿Cuánto nos esforzamos por explicarles quién es Jesucristo? De enseñarles cuánto poder tiene nuestro Dios. Si Él obró en el pasado, le ayudó a Israel, también nos puede ayudar a nosotros. ¿Y usted cree que la gente se atreve a creer en eso? ¿Se atreve a confiar en el Señor? ¡Qué duro, qué difícil que se les hace! Entonces ahí viene un peligro para sus vidas. Puede que el Señor cierre su corazón y no entiendan. Eso le pasa al mundo religioso. Les enseñamos que Jesucristo es el verdadero Dios y usted cree que pueden entenderlo. La Biblia lo dice claramente. Pero claro, como eso nos enseñaron la tradición, como eso nos enseñaron otros filósofos, otros representantes supuestamente de la Biblia nos enseñaron eso, preferimos creerle a lo que dice el filósofo, a lo que dice el teólogo, a lo que dice cualquier otro por ahí, y no creemos a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que el Señor cierra el corazón y cierra los oídos y cierra los ojos, y no se puede ver, no se puede oír, ni tampoco se puede entender cuando está tan fácil entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y dijo el Señor, de manera que se cumple en ellos la profecía que dijo el profeta Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y ese es el problema del ser humano. Ya no le está diciendo el profeta Isaías a su pueblo, ahora está diciendo el mismo Señor Jesucristo que ese pueblo que estaba en ese momento con él, había engrosado su corazón, porque el corazón de este pueblo, él no dijo el corazón del pueblo de ayer,
o de aquel pueblo que pasó. No, no, no. Jesucristo está diciendo, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, pero pesadamente. Cuando uno les explica esto, les duele, les fastidia. Eso es una mentira, eso no es verdad. Lo mismo le dijeron a Jesucristo en los tiempos que él estaba aquí en la tierra. No, no, no. ¿Cómo puedes ser tú el mismo de arriba si naciste de una mujer tan pecadora? Si tu padre es un carpintero, ¿cómo puedes ser tú el mismo de arriba? Y no le pudieron creer y no pudieron comprender la palabra de la profecía que había dicho el mismo Señor. Para que no vean, dijo el Señor, con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí hay una condición especial. Usted quiere comprender, usted quiere entender al Señor, usted tiene que convertirse al Señor. Usted tiene que entregarle su vida al Señor. Si usted quiere ver las maravillas de Dios, usted tiene que dar un paso muy importante en su vida. Por eso el Señor les dijo, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si queremos tener sanidad de parte de Dios, hay que convertirse al Señor de verdad, genuinamente, como dijo el Señor la palabra. En el verso número 16 dijo el Señor, pero bienaventurados vuestros ojos, es decir, aquellos que Él los llamó y pudieron entender, pudieron comprender, pudieron ver claramente que Jesucristo no era ningún religioso, ni era cualquier profeta, cualquier hombre, era el mismo de arriba que estaba ahí con ellos. Ellos pudieron comprenderlo, ellos pudieron entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba sensible a la voz de Dios. Su corazón estaba dispuesto para el Señor. Ellos no le cerraron el corazón. Un día el Señor los llamó y ellos no dijeron, ¿sabe qué, Señor? Otro día lo sigo. Oh, Señor, otro día me habla de eso. Ahorita no tengo tiempo, estoy en mi trabajo, estoy ocupado. O eso no es para mí. Ellos no dijeron eso. Ellos más bien abrieron el corazón y se sentaron a los pies del Maestro. Y comenzaron a escuchar la voz, su palabra. Ellos comenzaron a abrir su vida, a abrir su corazón para oírlo al gran Maestro. Y el Señor los llamó bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, dijo el Señor, mire el privilegio que les dio el Señor, porque de cierto os digo, de verdad se los digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, porque también tuvieron los profetas quizá el corazón duro, quizá también algún momento de la vida, aunque sabían que Dios existía, aunque sabían que Él era el dueño del poder, que era el dueño de toda la creación y que había que vivir rectamente y justamente delante de Él, sin embargo, hubieron profetas que no vieron la gloria de Dios. No les tocó a ellos porque también había dureza en el corazón de ellos y no les tocó a ellos. Oh, pero les tocó a los apóstoles y también nos ha tocado a nosotros. Porque ¿saben por qué ellos creyeron? Es porque lo vieron con sus propios ojos. Es porque ellos comieron con Él. El Señor cogía un pan y lo levantaba al cielo, hacía una oración y lo partía. Y ese pan misteriosamente se multiplicaba y un día dio de comer a más de 6,000 personas. Entonces ellos estaban ahí viendo todo ello. ¿Cómo no creer? Aleluya. Pero hay una bienaventuranza mucho más grande. A ellos les dijo el Señor, vosotros sois bienaventurados, porque muchos profetas quisieron ver y oír y no les tocó a ellos. No lo vieron. Pero vosotros, dijo el Señor, a vosotros les ha tocado ver esta gloria, ver esta maravilla.
ver lo más grande. Por eso esa gente se convirtió al Señor de todo corazón. Pero aquí viene algo especial. Nosotros no hemos visto al Señor porque Él es invisible, porque Él es un Dios espíritu, Él no se lo puede ver. Pero ¿cómo nos damos cuenta que Él existe, que Él es real? Porque tenemos un corazón abierto para Él, porque tenemos toda nuestra disposición para Él, porque nosotros no somos de los que cerramos el corazón a la palabra, nosotros no somos de los que quizá decimos otro día me hablan de eso, no, nosotros estamos aquí como en esta mañana, prestos para oír la voz de Dios. Y sabe que el Señor te dirá en esta mañana las mismas palabras que se le dijo a este gran personaje. San Juan, el capítulo número 20. Aleluya. Ahí había un hombre que había visto al Señor por las huellas que habían en sus manos, por la herida del costado. Era la única manera que lo convencía que Jesucristo había resucitado. Y vino un día el Señor, dice en el capítulo 20 de San Juan, el verso 24, pero Tomás, capítulo 20, verso 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba cuando ellos, es decir, cuando el resto de los discípulos habían tenido un encuentro con el Señor. Ellos trajeron la noticia a Tomás diciéndole, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, dijo él, no voy a creer. Si no veo, no creo. Quizá esa sea la condición de muchas personas. Quieren ver la grandeza de Dios, pero no podrán porque hay dureza de corazón y ellos quieren ver para creer. Lo mismo que le pasó a Tomás. Y el verso 28 dice que, verso 26, que 8 días después estaban ellos otra vez juntos y ahí estaban los discípulos en una casa, en un aposento. Y entre ese grupo estaba también Tomás el incrédulo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Era el saludo frecuente que hacía el Señor. Luego se dirigió a Tomás para decirle, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Si hay algo que al Señor le gusta, es que usted se convierte en un creyente. Que deje a un lado la mediocridad. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios me bendice? ¿Será que Dios puede hacer eso? ¿Será que Dios aquello? Eso es incredulidad. Y eso es lo que le pasaba a Tomás. Y el Señor le dijo, mira, Tomás, mira que yo mismo soy. Trae tu mano, métela en mi costado. Si quieres, pon tu dedo aquí en la huella de los clavos y date cuenta que yo mismo soy. Y dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Tomás pudo reconocer en ese momento, su corazón se abrió para el Señor, su visión ahora que estaba opacada, que no lo dejaba ver, ahora él podía ver claramente. Si quizás su corazón estaba duro porque no lo dejaba creer, ahora su corazón se había abierto para el Señor y ahora cuando él abre los ojos y se encuentra frente al Maestro, ahora él lo puede ver. ¿Y quién puede resistir ante la presencia de Dios? Tomás se tira a los pies del Señor diciéndole, Señor mío y Dios mío. Aleluya. ¿Qué le dijo el Señor en el verso 29? Y esa bienaventuranza va para usted también, que no necesita ver para creer,
que no necesita ni siquiera que se lo cuenten. Usted sabe que la palabra es verdad y sabe que el Dios de los cielos le puede abrir la puerta, la ventana de los cielos y puede derramar bendición sobre su vida sin necesidad de ver para creer. Jesús le dice en el verso 29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Aleluya. Y dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en ese grupo de la bienaventuranza más gloriosa está su vida y está mi vida. Yo no necesito ver para creerle al Señor. Yo no necesito que el Señor derrame quizás su ira desde el cielo para yo poder creer en Él. No. Yo soy de las personas que creo profundamente que así como el Señor sostuvo por 40 años en el desierto a la nación de Israel, asimismo puede sostenernos, nos puede ayudar en estos tiempos. Puede ser que sea difícil la situación. Puede ser que estemos en el peor lugar o en las peores condiciones que pueda haber en esta vida. Déjame decirte en esta mañana que Jesucristo tiene el control de todo y para Él no hay nada imposible. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana Él está aquí. Yo sé que mi Dios puede obrar. Yo sé que mi Dios puede socorrerte, te puede asistir, te puede ayudar. Para Él no hay nada imposible. Él hizo grandes milagros ante los ojos de Israel. Israel por ese momento se gozó, por ese momento recibió con gozo, con alegría la bendición de Dios, pero pasó el tiempo y se olvidó del Señor. Y en esta mañana, aquí hay un pueblo que no es como Tomás. Aquí hay un pueblo glorioso, aquí hay una iglesia que sabe precisamente que Dios es verdad, que Dios existe, que Dios es inmutable, que Él no cambia, sino que Él sigue siendo el mismo. Él sigue obrando, Él sigue teniendo suficiente poder. Para Él no hay nada imposible. Él sigue obrando, Él sigue haciendo grandes cosas en la vida nuestra. Él solamente quiere un corazón entendido, un corazón agradecido, un corazón que se doblegue, un corazón que llegue hacia los pies de Él y le diga, Señor mío y Dios mío. Que no nos tenga que decir el Señor, porque me has visto, creíste. No. Este es un pueblo glorioso que ha aprendido a confiar de todo corazón en las promesas del Señor. Y yo estoy seguro que ahí en el lugar donde usted está en esta mañana, el Señor le va a bendecir si usted cree en su palabra, si usted cree que Él es el Dios Todopoderoso, que usted es una persona de los que no necesita ver para creer las grandes promesas de Dios.